Cuando el Titanic se hundió la madrugada del 15 de abril de 1912, unas 1.500 personas perdieron la vida. Afortunadamente, alrededor de 700 lograron sobrevivir, algunas de las cuales alcanzaron reconocimiento y fama posteriormente. Estas personas, aunque a salvo físicamente, quedaron marcadas para siempre. Hubo al menos 7 suicidios y la tragedia persiguió a otras, dejando una huella imborrable en sus vidas. Las historias son varias y muy curiosas. Entre las personas que sobrevivieron al hundimiento del Titanic hubo de todo. Recordemos que en primera clase navegaban magnates, políticos, industriales y gente adinerada, pero en el resto del barco la clase y el confort decrecía. En la categoría más barata, la tercera, viajaban familias enteras con apenas un baúl lleno de ilusiones. Sin embargo, luego del naufragio, sus vidas nunca volvieron a ser las mismas. En el verano de 1912, el estadounidense Jack Dyer, de 17 años, estaba de vacaciones en Francia con su adinerada familia y decidieron embarcarse en el gran transatlántico para regresar a su país. Después de que el barco chocara con un iceberg, el joven salió a investigar y notó hielo en la cubierta. Despertó a sus padres, salieron de sus camarotes y en medio del caos los perdió de vista, pero asumió que estaban a salvo. Dyer permaneció en el barco casi hasta el final y saltó al agua mientras este se hundía. Alguien lo ayudó a subir a uno de los últimos botes que se encontraba cerca. Su madre también resistió, pero su padre no corrió con la misma suerte. Luego del incidente se graduó y convirtió en vicepresidente financiero de la Universidad de Pensilvania. En 1917 contrajo matrimonio y tuvo 2 hijos. Casi 3 décadas después del naufragio, decidió publicar su experiencia de vida para su familia y amigos. Entonces sus traumas reaparecieron y se sumaron a la angustia de que sus 2 descendientes se enlistaron en las Fuerzas Armadas para combatir en la Segunda Guerra Mundial. En 1943, Jack Dyer recibió la devastadora noticia de que su hijo Edward, un piloto de un bombardero, había desaparecido. Presumían que murió después de que su avión fuera derribado. Nunca encontraron su cuerpo. 6 meses después, también falleció su madre, lo que le desencadenó una profunda depresión que lo llevó a quitarse la vida. En el momento de la emergencia, la madrugada del 15 de abril de 1912, los oficiales a bordo se tomaron en serio la directriz de dar prioridad a mujeres y niños para embarcar en los botes salvavidas. Por esto, con el tiempo, aquellos sobrevivientes masculinos que incumplieron la disposición no fueron bien vistos. Fue el caso de Masabumi Hosono, el único ciudadano japonés que resistió al hundimiento porque utilizó uno de aquellos lugares. Hosono fue avergonzado por estar vivo, mientras que tantos otros fallecieron. Su historia apareció incluso en libros escolares de Japón como ejemplo de comportamiento poco ético. Masabumi vivió hasta 1939, pero ni él ni su familia lograron superar ese estigma. Durante varias generaciones, su apellido se convirtió en sinónimo de vergüenza en el país nipón. Antes del desastre, el hotel flotante de lujo tuvo un barco gemelo menos conocido, el Olympic, y una de sus camareras fue Violeta Shishok, de 24 años, quien en 1911 ya tuvo su primer accidente en el mar, cuando dicho barco chocó con otro, sin que sucediera nada grave. Luego sobrevivió al hundimiento del Titanic y, como si fuera poco, en 1916 al del Britannic. Por ese motivo se le dio el título de la reina de los barcos hundidos. A pesar de su coqueteo con la muerte, la enfermera siguió sirviendo en transatlánticos hasta su jubilación. Murió en 1971 a los 84 años. Otro superviviente que sí sufrió traumas de por vida por lo que experimentó y porque pensaba que pudo haber hecho algo más fue Frederick Fleet, el vigía de guardia que divisó el iceberg desde la cofa y que advirtió al primer oficial lo que estaba a punto de ocurrir. En el momento en el que los tripulantes intentaban poner a salvo a los pasajeros, Frederick recibió la orden de remar un bote salvavidas. Por eso se salvó.
Durante toda su vida se mantuvo en que la tragedia se pudo evitar si hubiera tenido un par de binoculares adecuados para la noche y si él hubiera actuado con más rapidez. Siguió trabajando en barcos hasta 1936, después fue constructor naval. Se casó y tuvo una hija, pero luego de la muerte de su esposa y largos años de depresión, se ahorcó. La historia de Michel Jr. y Edmond Navratil, de 2 y 4 años respectivamente, es sin duda muy diferente a todas las demás, porque sus protagonistas tuvieron algo así como un final feliz. Su padre, Michel Navratil, era un sastre eslovaco radicado en Francia, que se casó con Marcela Caretto y tuvieron a los 2 niños. En 1911 se divorciaron y el juez le otorgó la tenencia a la madre. En Semana Santa, Navratil le pidió pasar unos días con los chicos y ella accedió. Los 3 llegaron a Inglaterra y con nombres y documentos falsos obtuvieron pasajes en la segunda clase del Titanic. El hombre, que pasó a llamarse Louis Hoffman, había secuestrado a sus propios hijos. Al pasar los días y ver que los pequeños no volvían, Marcela denunció su desaparición, mientras en el Titanic la gente ya le había tomado cariño a los niños Hoffman, como los conocieron. En el momento del naufragio, Michel buscó a sus hijos en el camarote, subió a cubierta y justo cuando un bote descendía, logró lanzar a su hijo mayor dentro de él. Al más pequeño lo tiró en otro. El hombre no encontró lugar. Desde el agua, una mujer le gritó que se encargaría de ellos. Michel Navratil se lanzó al agua pero no resistió. Los pequeños embarcaron anónimamente en el Carpathia, el barco que rescató a los sobrevivientes. Ellos eran los únicos infantes que no iban acompañados por al menos uno de sus padres o un adulto. No hablaban inglés e incluso después de que encontraron un traductor, fue imposible saber algo sobre sus vidas. A los pocos días, ya en Nueva York, los chicos eran noticia. Fueron llamados los huérfanos del Titanic, hasta que la madre los vio en un periódico y los identificó. No tenía idea de que hubieran estado a bordo del gran transatlántico. Marcela se reencontró con sus 2 hijos un mes después del naufragio y regresaron a Francia. Edmond fue arquitecto y diseñador de interiores. Combatió en la Segunda Guerra Mundial y murió a los 42 años. Michel, por su parte, fue profesor y filósofo. Escribió algunos libros, se casó y tuvo 2 hijos. Murió a los 92 años y fue el último de los sobrevivientes varones del barco más grande y lujoso de todos los tiempos. Búscanos en Facebook e Instagram como @americavivetv. Visita nuestra página web www.americavive.online. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América Vive está presente más allá de la televisión.